Damos la bienvenida entonces a Andrea Vázquez y a Clara Mónica Zapata. Andrea Vázquez es politóloga de la Universidad de los Andes con especializaciones en estadística de la Universidad Nacional C de Medellín y especialización en artes liberales de la Universidad de Notre Dame. Ella es la fundadora de Compás Urbano, una organización cultural de la ciudad. Clara Mónica Zapata es maestra en artes plásticas con maestría en gestión y cooperación cultural y políticas culturales, especialización en planeación social y participación comunitaria y en administración cultural. Ella es la actual presidenta de la Corporación Banasta Mediaciones Arte y Cultura. Bienvenidas Andrea y Clara Mónica, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días para todos. Gracias por estar presentes en esta charla. Pedimos de nuevo disculpas por el problema técnico, pero estamos en el segundo espacio de este día. Estoy yo, Andrea Vázquez, hago parte de Compás Urbano, soy la directora de esta fundación y vengo a contarles cómo a lo largo de estos años, 5 años de experiencia que tiene Compás, hemos desarrollado desde la práctica procesos de turismo cultural encaminados a generar un sentido de apropiación por la ciudad. Y estoy con Clara Mónica, ella ya se presentará. Hola, Andrea. Compartiendo este espacio. Bueno, muy buenos días para todos. Reiteramos la alegría de esta iniciativa de la Alcaldía de Medellín de generar estos espacios de diálogo. Mi nombre es Clara Mónica Zapata, directora académica y estratégica de la Corporación Banasta Mediaciones Arte y Cultura, a través de la cual hemos venido desarrollando desde hace ya 10 años procesos de articulación, precisamente de las artes como dinamizadora de procesos del desarrollo integral de la ciudad. Y vamos, como lo dijo Andrea, a compartir con ustedes algunos aspectos que consideramos son importantes y relevantes para este momento, digamos, de construcción de una línea estratégica de desarrollo en esta interacción entre las artes y la cultura y la dinamización del turismo para la apuesta de futuro que hoy tiene la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Clara Mónica. Bueno, les vamos primero a contar qué hacen las dos organizaciones que estamos acá representando. Les cuento que Compás, como les decía, es una fundación, nació hace 4 años y tiene como objetivo misional incidir en la transformación del ser y la ciudad. Y nosotros somos convencidos del poder de transformación que tiene el arte y la cultura. Así nos apalancamos en la cultura como ese vehículo de transformación. Creemos que genera una profunda transformación en el ser porque fomenta el proyecto de vida, amplía las conversaciones, fortalece la empatía. Y sobre la ciudad porque nosotros pensamos que lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama no se habita y lo que no se habita no se cuida. En ese sentido, trabajamos con la cultura como un vehículo para generar esa transformación del ser y de la ciudad. Tenemos 4 líneas estratégicas, como lo ven en la pantalla. La primera es que recopilamos toda la agenda cultural de la ciudad. En nuestra página web pueden entrar y ver la programación de la ciudad también en nuestras redes sociales. La segunda es que hacemos recorridos con un enfoque cultural y comunitario, con nuestra línea que se llama Bajo la piel de Medellín. La tercera línea es un observatorio en el cual recopilamos y analizamos información del sector cultural y creativo, y la última de nuestras líneas es que hacemos procesos de formación de reportería cultural. Toda la información, todo, si nos quieren pues conocer un poco más y ampliar, está en nuestra página web compasurbano.com. Acá pueden ver el mapa del observatorio que recoge a todos los actores culturales y creativos y la agenda cultural de la ciudad. Bueno, Banasta Mediaciones es una empresa para el desarrollo de procesos asociados a todo lo que está relacionado con los intereses propios del territorio en torno a las artes, a la cultura, a la educación, a la innovación. Desarrollamos todo nuestro proyecto también vinculado a 4 líneas estratégicas que son la curaduría, las acciones que corresponden a la vinculación de los artistas y los creadores, el tema de investigación en proyectos y procesos asociados a la planificación y al desarrollo cultural,
donde el turismo cultural ha sido un punto nodal de todo este tipo de análisis. Igualmente, desarrollamos procesos de formación y cualificación de actores, gestores, organizaciones de diversos contextos y trabajamos en los temas de la economía creativa, en las líneas de emprendimiento, vinculados a un concepto importante para nosotros, Andrea, como es el de las metodologías autorales de mucho acercamiento con los públicos, con los sectores, con los gestores y motivando un tema importante que ha sido para nosotros tal vez una línea definitiva, son las alianzas público-privadas. Ahí están pues nuestras redes de contacto y trabajamos también en relación de ampliar esta visión de redes, de colectivos y de conexión, que creo que es uno de los planteamientos que ya de facto hizo la Secretaria de Cultura y la Subsecretaria de Turismo para que tengamos un gran sistema dinámico en torno a estos procesos. Listo, Clara, muchas gracias. Entonces creo que sigamos y empecemos como en materia y lo que nos congrega hoy, el turismo cultural, ¿qué es? Bueno, básicamente lo que queremos compartir que requiere unas líneas de profundidad y que seguramente ahorita la doctora Diana Guerra nos va a compartir ya de una manera más amplia. El turismo cultural es precisamente la interacción de procesos de los ámbitos de creación, incluso de la generación de conocimiento, para hacer una reconversión de ellos en activos y procesos que se integran a diversas dinámicas, a diversas metodologías, yo diría a diversos comportamientos de interacción para la intervención obviamente social, la intervención a través de la oferta, la motivación de consumo, pero de una manera clara y concreta, Andrea, es cómo precisamente esa riqueza, todo ese patrimonio material e inmaterial que está vigente en los distintos procesos, digamos, del desarrollo histórico, del desarrollo social, y en ese sentido me parecería importante que hiciéramos referencia a esta historia de Medellín, cómo se constituyó precisamente a través de procesos de factores que fueron un poco complejos en esa historia, hoy en activos creativos y de desarrollo. Entonces el turismo cultural es la activación de procesos a partir de estructuras básicas que se generan desde los actos de creación, con las expresiones artísticas, las expresiones culturales, las expresiones incluso asociadas al tema del conocimiento, las vivencias, la memoria, que se constituyen en la caja de herramientas para activar procesos y diseñar lo que llamamos el producto turístico cultural. En el contexto actual y después de muchos debates que se han dado desde la academia, desde procesos también de desarrollo, estamos motivando a no hablar solamente de turismo, sino hablar de turismo cultural, que ese es un binomio que ya hoy está establecido, digamos, como la carta de navegación, porque integra no solamente el turismo de ofertas artísticas, habría que hacer tal vez algunas aclaraciones allí, porque hay ofertas de turismo de salud, de turismo de negocios, pero la esencia de todo, el corazón de todo ese proceso es la cultura. Entonces es dinamizar la cultura a través de los procesos, los métodos y las estrategias para generar ofertas de producto integral, desde el producto turístico para aplicar a contextos territoriales de base y generar sobre todo oportunidad. Y para cerrar esta parte, Andrea, yo quisiera denotar que un tema muy importante del turismo cultural tiene que ver con la preservación del patrimonio material e inmaterial, que es cómo cuidamos las ciudades, cómo cuidamos la memoria, cómo cuidamos la arquitectura, pero sobre todo cómo cuidamos las tradiciones, porque ese es el gran insumo que nos permite a nosotros como entidades de apoyo y también a nuestras entidades públicas dinamizar el contexto de lo que es ese gran marco general de la política pública que no compete solamente a las instituciones del Estado, que compete de manera directa a los creadores, a los operadores y a la sociedad civil que conforma este territorio. Muchas gracias, Clara. Acá hacerles una cuñita de la presentación, y es que todas las fotos que acompañan la presentación son de artistas y creadores locales para ir haciendo esa articulación entre los diferentes sectores para que ustedes también conozcan la riqueza cultural y creativa de nuestra ciudad. Acá con lo que nos amplía Clara y desde donde partimos de la definición de turismo cultural, quiero hablar un poco de ese ADN del turismo cultural muy ejemplificado
con nuestro día a día en Compás Urbano. Lo importante y el primer punto de ese ADN del turismo cultural es que propone y hace la experiencia alrededor de una identidad cultural. Y acá quiero hacer una salvedad importante. Medellín es una ciudad plural y diversa, entonces hay muchas identidades culturales. Por eso es importante que a la hora de diseñar una experiencia, un servicio turístico, tengamos en cuenta qué es identidad y cuáles son las diferentes identidades que tiene la ciudad. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces nos llaman de agencias, operadores de turismo y nos dicen quiero algo diferente a las fincas silleteras. Está absolutamente válido y esa es una de nuestras principales identidades, fuentes de orgullo, pero hay que tener en cuenta que la ciudad es supremamente diversa. Acá hay comunidades del Caribe, del Pacífico, comunidades de grupos juveniles, que alrededor de todas esas identidades se pueden generar grandes experiencias de turismo cultural. Otra cosa muy importante es que el turismo cultural siempre nos exige un intercambio entre la persona que nos visita y el que está recibiendo. El turismo cultural generalmente está relacionado con una experiencia de intercambio también de saberes. El turista que nos viene a visitar para temas de turismo cultural generalmente conoce el lugar que va a visitar, conoce el grupo musical que va a oír y entonces se permite una mayor interlocución entre el turista y el visitante, enriqueciendo el proceso tanto del turista, pero también de la persona que recibe. Otro punto muy importante es que el turismo cultural generalmente nos exige a nosotros los que trabajamos en el día a día del turismo que generemos procesos de concientización de qué es el turismo cultural y cuál es nuestra identidad cultural, tanto con los turistas como con toda la cadena de valor. Y les pongo dos ejemplos. Hacemos nosotros un recorrido con unos aliados de la Comuna 13, Zumbatá, que tienen una identidad muy del Pacífico, pero nos llama un operador de turismo y nos dice, ¿será que en ese recorrido podemos meter un tema de graffiti? Entonces, hay que hacer la aclaración que es un recorrido que parte de una identidad cultural y que no podemos extrapolar las experiencias de turismo, otras experiencias de turismo en la Comuna 13 a esa experiencia de Zumbatá porque no es la identidad cultural del grupo. Y otra cosa muy importante es que hay que generar conciencia que el turista también deja una huella cultural y hay que hacer ese proceso de concientización. Nosotros en Compás Urbano, por ejemplo, tenemos una guía del visitante que pone unos puntos en común antes de la llegada del turista al territorio, para partir de unas bases comunes de qué es la experiencia que van a vivir. Yo quisiera de pronto, Andrea, complementar ahí un tema que tocas que me parece vital y es entonces cómo la oferta que generamos tiene que estar asociada a un reconocimiento de los públicos, quiénes son los prosumidores y quiénes son los consumidores directos, porque ahí hay un tema también de interacción entre qué tanta es la capacidad de nosotros como oferentes, como operadores, de ese reconocimiento que decías ya, las diversidades y sobre todo un punto que me parece clave en este sentido y es disponer la acción para esa oferta turístico-cultural, no solamente al que llega, al que viene de afuera, sino también a los ciudadanos, a los habitantes que están precisamente siendo receptivos, pero también beneficiarios de esa oferta del turismo y creo que eso lo tenemos que tener en cuenta en estas bitácoras que diseñamos a partir de esos puntos que tú planteas, que son vitales y que tenemos que seguir consolidando y seguir trabajando en ello. De acuerdo. Acá le pido también a Clara que continuemos porque como sabemos que hay personas del sector cultural y personas del sector turístico, queremos hacer un breve ABC de qué es el sector turístico y qué es el sector cultural. Entonces, Clara, por favor, para que nos cuentes como esas generalidades del sector turístico. Bueno, en general hay unas estructuras que se vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo en relación con cómo están delimitados estos procesos en términos, yo diría, técnicos de operación.
Lo que hoy precisamente se está planteando es hacer una interacción entre estos dos sectores. Entonces hablaríamos que en el sector turístico hay, primero que todo, unos operadores, unas instancias que desarrollan toda la oferta, hay agencias, hay organizaciones que tienen su registro nacional de turismo para ofertar este proceso, hay una, digamos, lo que es la cadena de las ofertas hoteleras, las agencias que también hacen la mediación y que disponen todo el proceso para el desarrollo de esta oferta a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, y están necesariamente todo lo que nosotros llamaríamos las estructuras público-privadas y las organizaciones que acompañan el desarrollo de todo este proceso. Hay un punto clave, y ya lo decía Andrea ahora, y es que todo el tema de la operación tiene que tener primero unos estudios previos, un reconocimiento de las bases sustantivas de qué es lo que voy a ofertar, cuáles son las condiciones, cuáles son las caracterizaciones propias que cada uno de estos oferentes del turismo llevan hacia lo que llamaríamos los portafolios de servicios en términos generales, y obviamente la conexión con otros espacios importantes que están relacionados con el tema de la circulación, ¿sí?, de las caracterizaciones propias de los asuntos climáticos, de los territorios, y ahí es donde se arma como el gran paquete, como la gran oferta en general. Diríamos que esa es un poco como la estructura de base, con unos ítems particulares que caracterizan a la fecha eso que nosotros llamamos las entidades turísticas, los operadores, los gestores turísticos. Y surge también un tema, Andrea, importante, y es que existimos otras organizaciones que, aunque no somos operadoras, sí trabajamos en el tema de análisis, en el tema de generación de conocimiento, y conectamos con estas reflexiones de cómo generar una oferta de altísima calidad en torno a estos ítems particulares que, diríamos, definen el microsistema de desarrollo del turismo cultural en la ciudad, referente obviamente con el contexto nacional y con el contexto internacional. Muchas gracias, Clara. Ahí les cuento un poco una experiencia de Compás. Como les decía, nosotros somos fundación. A la hora de tratar de sacar el Registro Nacional de Turismo, nos encontramos una respuesta, y es que no podemos tener el Registro Nacional de Turismo porque somos fundación, pero les quiero contar como un mecanismo jurídico que identificamos porque puede ser de valor para muchos del sector cultural que quieran sacar su Registro Nacional de Turismo, y es que un establecimiento de comercio puede servir para sacar el registro nacional. Entonces nosotros como fundación sacamos un registro mercantil y con eso nos dieron el Registro Nacional de Turismo. Es importante pues conocer como los procedimientos. Al tener el Registro Nacional de Turismo hay que hacer un pago también de parafiscales a Fontur, y para todas las personas que quieren ser guías de turismo tienen que tener el carnet de turismo que lo emite el SENA. Estas son como algunas de las generalidades del sector de turismo. Si tienen algunas preguntas también nos las pueden dejar en el YouTube y nosotros ahorita las respondemos. Unas generalidades del sector cultural para aquellos que vengan más del sector de turismo. Y es muy importante partir de esa definición que Clara nos daba al principio de la cultura, pero yo voy a utilizar una definición que me gusta mucho, que nos la da Juan Luis Mejía, el rector de la Universidad de AFID, o bueno, todavía rector de la Universidad de AFID, que nos dice que la cultura es lo que nos permite reconocernos y diferenciarnos de todo el vasto universo del que hacemos parte. Y Juan Diego Mejía la complementa y nos dice: la cultura es aquello que embellece lo cotidiano. Entonces partimos de una definición amplia, y es cultura como identidad. Es importante contarles un poco como de las redes de la cultura que se dan hoy en la ciudad. Hay varias iniciativas privadas o ciudadanas o del sector público donde nos vamos agremiando sin tener un gremio formalmente constituido, pero por ejemplo está Camina para el Centro, que recoge todas las iniciativas de la Comuna 10, está la Mesa Cultural de Prado, está la Red de Bibliotecas, está también el Consejo Municipal de Cultura, que son espacios donde podemos articularnos y donde nos articulamos y donde ustedes también pueden ir a
buscar esos procesos de articulación. Y hablarles también del mapa que está en Compás Urbano. Ahí hay una identificación, georreferenciación de más de 320 organizaciones culturales que también ustedes las pueden identificar para contactarlas directamente. Acá entro en un tema importante, Clara, y es la economía naranja y cómo se diferencia y cómo se relaciona con el sector cultural. Una breve definición: ¿qué es la economía naranja? Es un encadenamiento de actividades que nos permiten transformar una idea en un bien o un servicio que se diferencia del resto de bienes y servicios por el hecho que parte de un proceso creativo y que es sujeto a tener propiedad intelectual. Sin embargo, acá es importante mencionar que no todas las organizaciones culturales se identifican dentro de la economía naranja. Y no sé, Clara, si quieres hacer tú ahí esa diferenciación o… Sí, Andrea, mira, yo quisiera hacer una anotación importante porque creo que ese es un espacio pedagógico, vital, y es lo que de alguna manera es la intención que tiene la alcaldía en estos espacios de diálogo y de propuestas de construcción colectiva. La economía naranja tiene un antecedente importante que yo me permito plantearlo, y es todo el tema desde Naciones Unidas con la directriz de la Organización Mundial en relación con la valoración de los bienes materiales e inmateriales como activos de desarrollo. Sin embargo, hay un punto clave, y es al que tú estabas haciendo referencia, y es que hay una cadena de valor asociada a la producción de intangibles, a los efectos de memoria, a las estructuras que tienen que ver con los factores identitarios que marcan precisamente un asunto, digamos, un poco de la no monetización. Pero no monetizar no quiere decir no poner en valor, porque ahí hay un tema que es clave y que tiene que ver con la preservación. Entonces, en esa perspectiva, hay unos elementos que sí se pueden transferir a un valor activo con los ejercicios, por ejemplo, de los recorridos que se hacen, porque tú haces un proceso de interacción entre transferir y compartir esa memoria, esas vivencias que siguen siendo intangibles, pero que generan riqueza a los interlocutores que las proveen. Entonces, ahí hay un punto clave que yo pienso que hay que tocar en estos análisis para entender este asunto de la economía creativa versus economía naranja, que es el marco pues normativo sobre el cual Colombia desarrolla el proceso. Y hacer una acotación que me parece importante: muchos teóricos desde hace mucho rato, y hoy se ha acabado de corroborar, es que está la riqueza creativa, que se habla de que somos precisamente los portadores de la permanencia en este proceso. Somos los que tenemos la riqueza que permanece, porque la capacidad creativa no se agota en sí misma. Entonces yo creo que ese es el contexto de todo el proyecto de la Ley Naranja, que invita a hacer un análisis y una interacción en estos valores propios y la transferencia de activos a estrategias de circulación, de promoción, para motivar el consumo positivo de cultura. Perfecto. Ahí en la diapositiva pueden ver, para aquellos que sean del sector turístico que de pronto no lo tengan tan claro, pero en términos generales dentro de esa división tenemos tres subsectores, dos que tradicionalmente somos los que, por lo que entendemos por cultura. El primero de ellos es arte y patrimonio, tiene las artes visuales, las artes escénicas, temas de educación de cultura, y tiene también el tema de turismo y patrimonio cultural. La segunda de los sectores son las industrias culturales, que es fonografía, que es música grabada, el tema editorial y el tema audiovisual. Y tiene este nuevo componente, que es con el que apenas nos estamos empezando a relacionar, que ha sido un reto para todos los que trabajan en el sector cultural, que se llama creaciones funcionales, nuevos medios y softwares. Ahí está todo el tema de diseño de joyería, de juguetería, de mobiliario, está el tema de publicidad y está el tema de medios digitales, videojuegos, creaciones de páginas web. Doy paso entonces con estas claridades, y la razón por la cual les hablamos también de la economía naranja es porque a nivel de políticas públicas nos tenemos que suscribir para hablar de turismo cultural en todo el tema de la economía naranja. Bueno, como dice Andrea, hay un tema muy importante
que lo tenemos siempre que leer como herramientas de oportunidad, y son los marcos normativos. Existe, obviamente, nosotros pues no nos vamos a ir a detalle, pero sí estamos listando un poco ahí en la presentación digamos, la ruta básica para tener las normas. Primero que todo, tener en cuenta que existe obviamente una Organización Mundial del Turismo que desarrolla todos estos parámetros y que hay una cantidad de herramientas normativas que tienen que ver con un elemento clave, además de la Organización Mundial del Turismo. Creo que todos debemos conocer que existen unas normas generales sobre el patrimonio, sobre la preservación, la dinamización y la oportunidad que el patrimonio cultural tiene. Todo esto ustedes lo pueden consultar en la página del Ministerio de Cultura, en la página de la Organización Mundial del Turismo. Pero en el análisis que hacíamos con Andrea queríamos destacar de manera contundente la Convención del 2005 sobre nuestra diversidad creativa, que es el momento histórico a partir del cual se define para todo el eje territorial del globo que la cultura y las artes son dinamizadoras y generadoras de riqueza. Y a partir de ahí se genera la norma del 2008, que es la directriz sobre economía creativa que genera hoy el insumo a la ley de economía naranja. Sin duda a nosotros, Andrea, como diseñadores, como interventores, a las agencias turísticas y a los gestores culturales, nos toca tener en cuenta siempre las normas del orden nacional, local y regional. Me refiero a los planes de desarrollo del contexto local, en este caso el plan de desarrollo de Medellín, mirar qué proyectos hay allí, mirar las propuestas que hay en el plan de desarrollo nacional, que sabemos hoy que tiene un enfoque macro sobre la economía naranja y la inclusión del sector cultural y el sector turístico como procesos fundamentales para el crecimiento de las localidades. Y yo diría de manera muy clara, tener en cuenta también todas las dinámicas que están asociadas a los modelos de innovación, a la generación de conocimiento. Diríamos que es un reto muy grande, pero tener esta batería de normas como herramientas propias son necesarias para el día a día, para que tengamos las claridades, pero yo diría de manera contundente para que veamos las oportunidades, porque ahí están los proyectos, ahí están las convocatorias, ahí están los insumos para este desarrollo. Bueno, y acá, y uniéndome como a ese mundo de posibilidades que nos abre el marco jurídico, también es importante reconocer que el Plan Estratégico de Turismo para Medellín, que se formuló en el 2018 y va hasta el 2024, identificó el turismo cultural como uno de los grandes ejes de turismo para la ciudad de Medellín. Y en ese marco establece 4 tipos de experiencias que se pueden dar en el marco pues, del turismo cultural. La primera de ellas es la inmersión cultural. Cada vez el turista está buscando vivir experiencias más profundas, más de compartir con la comunidad. Un ejemplo perfecto es todos los recorridos que se están dando en Moravia, que son un profundo proceso de esa inmersión cultural. La segunda de esos componentes que destaca el Plan Estratégico de Turismo es la búsqueda de lo nuevo. Vemos también turistas que están llegando a la ciudad para conectarse con los ejes de turismo innovador o una cultura un poco más innovadora, diferente al Museo de Antioquia, que no es por disminuir el gran valor que tiene el Museo de Antioquia, pero cada vez vemos turistas llegando más a la Pascasia o a un nuevo error en Belén, buscando esas nuevas experiencias. Buscan también profundos procesos de educación y entretenimiento y un tema de turismo creativo, un tema que les permita a ellos también conectarse con otros creadores de la ciudad para co-crear en procesos. Y tenemos entonces en turismo creativo todo el eje de desarrollo que está desarrollando el Perpetuo Socorro y todas las residencias de artistas que están llegando a la ciudad. Adicionalmente, es importante mencionar Clara Mónica, cómo el tema de las ciudades creativas hace también que Medellín sea un polo de turismo cultural. Claro, Andrea, todas estas herramientas se suman a, yo diría, macroestrategias. No sé si todos sabemos que desde el 2015 Medellín fue declarada ciudad creativa por la UNESCO y que existe en el resto del mundo otra gama, como 264 ciudades creativas, que forman parte, digamos, de una priorización en términos globales
de la oferta turístico-cultural del mundo en general. Ahí hay unos temas claves que conectar porque tenemos esa herramienta. Yo diría que todos debemos conocer ese planteamiento de las ciudades creativas porque fueron creadas para eso, para dinamizar los procesos del conocimiento, articularlos a la oferta y motivar el consumo cultural positivo. Entonces, los dejamos como para que indaguen sobre ese concepto de ciudades creativas que existen y contarles que en Colombia hay otras ciudades creativas en temas como la gastronomía, con Popayán y Buenaventura. Cali ha sido recientemente declarada el año pasado como ciudad creativa en el tema de las tecnologías y las mediaciones que articulan todos los procesos del diseño creativo. Tenemos también Bogotá, también ciudad creativa en el tema de la música, y hay unas motivaciones que llevan precisamente a este tipo de definiciones, pero creemos que debe formar parte del portafolio y habría un reto ahí, Andrea, ¿por qué no generar rutas propias desde el concepto de ciudades creativas, donde obviamente la música sería el hilo conductor, pero entra la gastronomía, entran los temas de memoria, entran los temas de la ciudad gráfica, de la ciudad visual y otros espacios de oportunidad, porque recuerden que también tenemos una ciudad rural, tenemos una ciudad con corregimientos, donde también hay expresiones propias que son expandidas a ese modelo de ciudades creativas. Adicional a eso, queremos también mencionar como la gran oportunidad que tenemos de realizar turismo cultural en la ciudad un poco con cifras. El año pasado nos visitaron en Medellín alrededor de 947.000 turistas. Medellín creció un 14% en turismo, contrario a lo que la OMT pronosticaba para otras ciudades del mundo, que crecieron entre 3 y 4%, Medellín creció un 14% en la llegada de visitantes, y es muy importante mencionar que un estudio que se realizó por Eventbrite menciona que por lo menos un 70% de los turistas quieren experimentar procesos de turismo cultural o vivir turismo cultural, lo que nos deja un aproximado de 645.000 turistas que podrían estar interesados en vivir experiencias de turismo cultural. Entonces, en términos cuantitativos también se nos abre una gran posibilidad. Acá también es importante mencionarles acorde al plan estratégico para que ustedes vean también las experiencias que ya se están dando en la ciudad, este alineamiento del plan estratégico, pero vemos que, por ejemplo, en plataformas como Airbnb ya estamos realizando este tipo de experiencias tan valiosas. Y entonces ahí ustedes pueden ver un recorrido de vamos a juninear por Junín. ¿Qué más de identidad cultural que eso? Tenemos también clases de baile, partidos de fútbol, club para sibaritas, y un tema más allá de la Comuna 13, que incluso así se llama el recorrido, que nos busca abrir ese mundo de posibilidades y de identidades que nos permiten construir nuevas experiencias para nuestra ciudad. Y un poco utilizando el nombre de ese recorrido, les queremos abrir como el mapa de experiencias de turismo que se están desarrollando en la ciudad. Y voy a empezar un poco en orden por comunas. Tenemos la Comuna 1, el Popular, con el cual es importante también tener presente que el metro y todo el sistema de transporte y los cerros tutelares son los que nos abren en la mayoría de los casos esos procesos de turismo cultural. Entonces, en la Comuna 1 está Trash Art, que tiene todo el tema de la galería, todo el tema de los murales. Se inició por la Biblioteca España, pero se le dio continuidad por un tema de artes. Tenemos la Comuna 2, Santa Cruz, donde el gran eje de desarrollo y que ya también han hecho algunos recorridos culturales es nuestra gente. Tenemos la Comuna 3, Manrique, con todo un tema de tango, la Casa Cardeliana, el Café Alaska y Unión Latina, que ahorita nos van a acompañar desarrollando un tema de danza y recorridos alrededor de la expresión que ellos trabajan, pues que es la danza. Tenemos la Comuna 4, que es Aranjuez, ahí tenemos todo el eje que se está desarrollando alrededor de Confama, de Aranjuez, de Cru Peligroso, y todo el tema que también está desarrollando la familia Otis, que es un desarrollo muy interesante de turismo cultural y comunitario. Tenemos también toda esa parte de la Castilla, 12 de octubre y Robledo, donde tenemos
un proceso que está desarrollando alrededor del Cerro Picacho, cartografiando sitibundas, afromerindias, y en Robledo tenemos a Venga Parchémonos, todos con propuestas culturales muy diferentes. Tenemos en la Comuna 8 Villahermosa, que es uno de los polos de desarrollo del turismo cultural gracias a la llegada del Metrocable. Tenemos los procesos, por ejemplo, de arrieros, de la montaña, de elemento ilegal. Tenemos en Buenos Aires, por toda la llegada del tranvía, toda la galería a cielo abierto que se da en la Comuna 10. Tenemos todo el proceso que está desarrollando alrededor del tema del patrimonio, todo el tema del patrimonio que viene desarrollando Distrito, Candelaria, Galería Tour, procesos supremamente valiosos, como les decía, alrededor del patrimonio. Tenemos en la comuna, en Laureles y la América, todo un proceso con Naturalia, con la Casa Redonda, en la América todo el tema de salsa, con Zona Habana y el Tigre y todo el tema del fútbol, en San Javier. Y acá es muy importante, tenemos, sí, Casa Colacho, la 413, alrededor del hip hop y el graffiti, pero también hay otros procesos que es importante revisar, como los de agroarte y tema de Zombata de Cultura del Pacífico. Y bueno, no me voy, nos queda faltando el Poblado, Guayabal y Belén, que son muy importantes, pero no me voy a detener. Pero esto es simplemente para que ustedes vean el mundo de posibilidades que tenemos de turismo cultural y la razón por la cual nos tenemos que expandir más allá de las expresiones de turismo cultural que son ya muy evidentes para todos. Yo quisiera, Andrea, antes de pasar a estos últimos testimonios, anotar dos cosas muy pequeñitas. Necesitamos seguir reconociendo el territorio. Tú acabas de hacer un paneo, diría yo, como un inventario básico de lo que existe, pero nos corresponde a los gestores, a los creadores y a los operadores turísticos hacer un acercamiento más al reconocimiento del territorio, que es lo que vamos a dinamizar. Y por otro lado está el tema de reconocer un planteamiento del experto George Judis, investigador de la Universidad de Nueva York, que habla de que todos estos procesos son legítimos en la medida en que trabajemos nociones de proximidad. O sea, hay que reconocer, hay que valorar y hay que establecer el diseño de ese producto turístico cultural a partir de esas potencialidades y de esas realidades. Muchas gracias. Ahí también, y volverles a decir, si tienen alguna pregunta súper valiosa, que nos las dejen en el chat para hacerlas acá. Tenemos dos testimonios. Ahorita en los intermedios se los trataremos de pasar si nos da el tiempo, porque nosotros ya estamos un poco cortos de tiempo. Pero acá queremos conectar dos temas que se vienen desarrollando y que son diferentes, que es el turismo cultural y es el turismo comunitario. ¿Cuál es la posibilidad de articulación que tienen esos dos procesos y cómo ves? Si quieres hacer una anotación ahí. Bueno, yo haría solamente una introducción conexa a lo que acabo de decir. El tema del turismo comunitario parte precisamente de establecer desde las raíces, desde las bases de esos factores identitarios. Y un tema que es muy importante, Andrea, aquí es de la cotidianidad, de lo que acontece en nuestros territorios, en los territorios de base donde está la riqueza. Y ese turismo comunitario hoy forma parte de un interés muy vital en las ofertas y en la demanda. Entonces, como lo acabas tú de presentar en el mapa, casi que yo diría que todo lo que está instalado en ese gran territorio, desde esas acciones cotidianas, forman parte del insumo para esos, digamos, esos portafolios de oferta del turismo comunitario, que tiene mucho que ver con las vivencias directas. Por ejemplo, en el tema de la gastronomía, hay recorridos donde uno va a comerse el sancocho en la casa de doña Florencia, digamos, y eso forma parte de una riqueza vital de la interacción, no solamente entre quien viene a consumir, que además paga por eso, y quien está contándole a la gente desde la vivencia cómo en su cotidianidad hay un elemento de riqueza culinaria, pero que también le permite una oportunidad para generación de recursos y de estabilidad, yo diría en bienestar. Ese sería pues un poco como el marco y ya te doy la palabra para que amplíes el tema. Perfecto, yo voy a cerrar un poco porque nos quedan 5 minuticos. Es importante que conozcan el perfil de ese turista cultural, viene mayoritariamente de Europa, Alemania, Francia y España, invierten
más que el turista tradicional y se quedan más días. Entonces también es un turista, como lo ven, que tiene un poco más de sensibilidad, más tiempo y más deseo pues de construir ese diálogo. Entonces es un turista que genera un mayor valor, no solo económico, al recibirlo. Y para finalizar y antes de sus preguntas, queremos como dejarles unas breves reflexiones alrededor como del turismo cultural. Lo primero y lo más importante es que nos tenemos que articular. Los ministerios primero están sacando ya becas de turismo cultural, una gran articulación. Este encuentro es una muestra de la articulación de la Subsecretaría de Turismo y de la Secretaría de Cultura, pero también nosotros en el día a día nos tenemos que articular, tenemos que buscar, tenemos que construir esos puentes. Hay un mundo de posibilidades, pero nos tenemos que articular. El segundo punto, y parte como de lo que decía también Clara Mónica, es que tenemos que descentralizar esa oferta. Tenemos que entender que por nuestra diversidad cultural hay muchas más posibilidades de desarrollar experiencias valiosas alrededor de turismo de oportunidad. Otro punto muy importante es que el turismo cultural genera un gran valor porque genera un mayor diálogo, genera mayor recursos y es mucho más consciente. Entonces es un turismo que es más beneficioso para la ciudad. No sé, Clara, también si… No, yo quisiera solamente, Andrea, cerrar es con la línea base, el punto de partida, porque el encuadre definitivo del turismo cultural es una visión interdisciplinar. O sea, esto es una convocatoria a que nos tenemos que sentar todos los sectores, a entender, a comprender, yo diría primero que todo a valorar lo propio, lo endógeno, para establecer a partir de ahí una oferta muy competitiva, porque tenemos que hablar del tema de ser competitivos en el turismo y en la cultura y en el desarrollo, basado en unas agendas públicas sólidas y coherentes bajo principios éticos, que es lo que nos interesa también, seguir ofertando a la ciudad, seguirla dinamizando con toda esta riqueza, sin permear los factores identitarios. Muchas gracias, Clara. No sé si hay preguntas del público. Listo. Entonces ya damos cierre a este espacio. Les agradecemos nuevamente pues por acompañarnos. Le vamos a dar paso a la presentadora para que nos cuente qué sigue. Bueno, gracias.